Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida con el profesor Fernando Hammond a la clase del 28 de septiembre de Ética y Responsabilidad Social. Eh, Vamos a comentar brevemente algunas actividades del campus virtual. No sé, Fernando, si quedó algo por decir respecto del campus virtual y continuamos con los temas que teníamos preparados para hoy. No, simplemente recordar que estamos trabajando en la actividad número 3, que tiene que ver con el nacimiento de la sociedad civil. La mayoría de los grupos ya han entregado, el resto de los que están aún faltantes, sepan que tienen durante esta semana para poder completar dicha actividad. Muy bien. Vamos entonces a continuar con los temas que veníamos trabajando. No sé si están pudiendo ver la pantalla compartida. Sí. ¿Sí? Muy bien, Profe, perfecto, perfecto. hola. Eh, y entonces vamos vamos a compartir algunas, a ver si puedo, ahora sí, presentación desde el principio. Ahí vamos. Decíamos la clase pasada, estábamos explicando este cuadro y habíamos hablado de los cambios religiosos que impuso el protestantismo y la reforma protestante con Martín Lutero. Para resumirlo rápidamente, veíamos que la reforma protestante había propuesto un libre examen de las escrituras. Ese libre examen requería de un acceso a las escrituras para interpretar sin mediación de la jerarquía eclesiástica esos textos, y entonces Lutero lo que propone es que cada persona interprete por su cuenta, que cada persona lea por su cuenta, para lo cual hubo que traducir la Biblia al alemán, imprimirla, hacer muchos ejemplares y ponerla, ¿no? Democratizar el acceso, es decir, brindar un acceso a la gente, al objeto libro, a la traducción a la alemana de la Biblia, y también enseñar a leer, porque de nada les servía tener el libro y tener una traducción si no sabían leer, que era lo que le pasaba a la mayoría del pueblo campesino y artesano, es decir, a la mayoría de los que no pertenecían a las élites, que eran muy reducidas y que siempre habían tenido formación y escuelas a disposición, pero porque eran los únicos que podían acceder. Y entonces vimos que con el protestantismo aparece esta campaña de alfabetización masiva de toda la población de la ciudad de Wittenberg, donde vive, y de otras ciudades que habían, ¿no?, experimentado la influencia del protestantismo de Lutero, y rápidamente se expande esta idea de que hay que enseñar a leer a los chicos, ¿no?, en las escuelas dominicales, llevando adelante el primer proyecto de alfabetización universal, podríamos decir, ¿no?, tanto de los ricos como de los pobres. Y esto generó esta idea del protestantismo en donde el individuo se transforma en el que interpreta las escrituras, y es muy importante para nosotros, no por lo que tenga que ver con la historia de la religión, sino por el impacto que tuvo en otras cuestiones históricas, éticas y económicas. Porque el protestantismo va a transmitir esta idea de que el individuo es el intérprete y es el juez de las Sagradas Escrituras,
y no necesita de la jerarquía eclesiástica ni para salvarse, ni para interpretar esas escrituras. La salvación no va a depender de lo que diga o no diga la jerarquía eclesiástica, sino de lo que cada uno trabaje o de lo que cada uno actúe, de las acciones de cada uno. Y en todo caso será Dios el que diga si la persona se va a salvar o se va a condenar. Todo esto generó la idea de la libertad individual y de el trabajo individual en pos de la salvación, con independencia de lo que digan las jerarquías eclesiásticas. Y esta idea fue un paso adelante en el sentido de la construcción del liberalismo moderno, ¿no? Esta idea de que el individuo es por su cuenta, ¿no? De manera libre, el intérprete, es también el individuo el que es responsable de su salvación, y esa salvación no depende de la jerarquía eclesiástica, depende del trabajo de cada uno. Y no solo en relación a las escrituras, sino en relación a la ética del trabajo. La ética protestante es la ética del trabajo, la ética del individuo, de la libertad individual y del trabajo. Y por eso Max Weber va a decir que esta ética protestante es la que aplicaron en Inglaterra y posteriormente en Estados Unidos la gente, como la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo y la cultura de cierto individualismo o de un fuerte individualismo como criterio de salvación, no solo religioso y para el otro mundo, sino como un criterio de acción, una ética del trabajo y una ética con vistas a qué debemos hacer acá en la tierra para salvar nuestra alma, pero que también implica una ética de la libertad, del individuo, fuertemente centrado en el individuo, ¿no? Y la ética del trabajo, porque el protestante dice, lo único que nosotros tenemos como indicio de salvación es nuestra lectura individual de la Biblia y el trabajo, ¿no? El compromiso con el trabajo. No perder el tiempo, ahorrar, producir, trabajar y reinvertir todo lo que ganamos en nuestra empresa. Porque no trabajamos solo para acumular plata y gastarla, sino que trabajamos y acumulamos y producimos para salvar nuestra alma, ¿no? Entonces, ahí hay una alianza entre la ética del individualismo que están haciendo, ¿no? Que se expresa en esto de yo leo por mi cuenta las escrituras y no necesito de un partido o de una iglesia, ¿no? De una estructura jerárquica, sino que es el individuo como célula el que se adelanta como el lugar de la interpretación, y también, ¿no? Lutero dice, para salvarte vos tenés que leer por tu cuenta la Biblia, comportarte como un individuo autónomo y trabajar. Y trabajar como si de eso dependiera la salvación de tu alma. Y entonces Max Weber, en un texto que lo tenemos un poquito más adelante, pero que como estuvimos hablando del protestantismo, lo adelantamos, Max Weber va a decir, esa ética protestante del trabajo, del individualismo, es lo que va a ser la característica de la ética protestante, que es la que hizo próspera a la sociedad, a la cultura como manera de pensar, a la sociedad inglesa y posteriormente a la sociedad norteamericana. Esa idea de que yo estoy por mi cuenta, que no hay ninguna estructura jerárquica que me va a salvar,
¿no? Ni la iglesia, ni nadie. Cada uno está por las suyas y debe interpretar las escrituras de manera individual, y además debe comprometerse con el trabajo como si fuera lo único que nos quedó, como un indicio de si vos estás haciendo bien las cosas o no. Y eso puso a la gente, ¿no? le formó la cabeza y la cultura con una gran capacidad de sacrificio, de entrega, por una ética del trabajo, y también puso las bases de lo que va a ser, ¿no? El liberalismo, junto con otras cosas también, junto con otros autores. Ahí tenemos también el aporte de Rousseau, que mencionaba Fernando hace un rato, y de otros filósofos contractualistas, ¿no? Como Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, todos los filósofos contractualistas, que van a empezar a hablar de que este individuo que vota es la base de la nueva legitimidad política, ¿no? Y ahora lo vamos a ver cuando veamos la tercera columna, los cambios políticos. Pero hay acá, en los cambios religiosos, también algo que, según Max Weber, se conecta con la economía. Porque Max Weber dice, si vos mirás el mapa mundi, ¿no? el globo terráqueo, y pintás con un color a los países que tienen una religión protestante, te vas a dar cuenta, dice Max Weber a principios del siglo XX, ¿no? En La ética protestante y el espíritu del capitalismo, dice esta idea, está la tesis de ese libro, nosotros tenemos un pequeño artículo, un fragmento, pero la tesis es, si vos pintás de colorado o de un color cualquiera los países protestantes, oh sorpresa, te vas a dar cuenta de que son los más ricos, los más prósperos. ¿Por qué? Porque la ética protestante es la ética del individualismo trabajador, del sacrificio por el trabajo, en donde para salvar tu alma lo que tenés que hacer es trabajar, trabajar y trabajar. Con independencia de si ganas mucho o ganas poco, pero claro, esa ética del trabajo, de un compromiso donde la salvación del alma depende del trabajo, produjo, ¿no? Una gran acumulación, una gran producción. Por supuesto que esto se mezcla con otras cosas, ¿no? También está el capitalismo, ¿no? El fin del feudalismo, el fin del feudalismo y el principio de la burguesía moderna, la primera y la segunda revolución industrial vendrán después, y todo esto se nutre de todos estos factores. Ahora, lo que dice Max Weber es, la ética protestante hizo rico a Inglaterra y va a ser y es lo que hizo rico a Estados Unidos, porque tiene que ver con la ética del trabajo, con la propiedad privada, con el individualismo, con el esfuerzo, ¿no? Después van a aparecer autores como los contractualistas que nosotros mencionábamos, Rousseau, Montesquieu, Hobbes, ¿no? Y Rousseau, en el texto que mencionaba Fernando, el profesor Fernando Hammond, se va a hacer una pregunta, ¿no? Se va a hacer una pregunta, que es, ¿por qué si todos nacimos iguales, todos nacemos desnudos, ¿no? Y Dios creó en esa época, bueno, Rousseau arranca de ese razonamiento que en el siglo fin del XVI y principio del XVII era común, ¿no? Hablar así era común. Él decía, si Dios creó a todos los hombres, porque bueno, hablaban así, no hablaban de chiques o de, ¿no? Con lenguaje inclusivo, usaban el masculino como genérico, como se pueden imaginar. Entonces, si Dios creó a todos los hombres iguales y todos nacemos desnudos, ¿no? Y venimos a esta tierra sin poseer nada, ¿por qué con el transcurso de la historia vemos que algunas personas tienen mucho y son dueñas de
extensiones enormes de tierra, tienen propiedades, castillos, ¿no? Y otras personas no tienen nada, ¿no? No tienen nada. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo fue el origen de la desigualdad entre los hombres? Que así se llama ese artículo que ustedes tienen para leer, que es muy, muy breve, pero muy intenso, ¿no? Y lo que dice Rousseau es: el mundo cambió cuando alguien puso una cerca, ¿no? Cuando alguien puso una cerca, un alambre, ¿no? Cuando alguien alambró o cercó un terreno, un territorio, y dijo, esto es mío. Pero no solo eso, porque hasta ahí podía venir cualquier otro y decir, no, esto no es tuyo, esto es mío, y el más fuerte se lo quedaba. Lo que dice Rousseau es, el mundo cambió cuando alguien cercó una porción de territorio y los demás aceptaron esa delimitación, ese cerco o ese alambre, como legítimo. Como legítimo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí lo que era simple posesión y simple ocupación pasó a ser reconocido como un derecho. Pasó a ser reconocido como algo que era un poquito más que el simple uso de la fuerza. Ahora, lo que dice Rousseau en ese artículo es que esto es una mentira. Es decir, que el procedimiento mediante el cual los ricos que tuvieron la fuerza para acercar un territorio y nos hicieron creer que detrás de eso había un derecho, lo hicieron utilizando algunos trucos como la fuerza reforzada, ¿no? Reafirmada por los diplomas, los títulos de propiedad, los pactos políticos, que le dieron todo como una especie de adorno complementario a lo que era simple uso de la fuerza, y entonces el resto de las personas dijeron, ah, no, tiene un título de propiedad, pero un título de propiedad es nada más que un papel si detrás de eso no se le reconoce legitimidad. Pero la legitimidad, dice Rousseau, fue construida de esta manera, porque en principio la tierra era de todos, ¿no? Entonces, hay en el origen de toda fortuna, dice Rousseau, de toda acumulación originaria, que después va a ser un tema que trabajará otra vez Marx, un delito. Un delito, es decir, si vos revisás las grandes fortunas, en el origen siempre vas a descubrir, Balzac también decía esto, ¿no? En el origen de toda gran fortuna siempre hubo un asesinato. Si ustedes revisan, por ejemplo, la conquista del desierto, en la época de Roca, a los militares que participaron en la campaña al desierto, como premio, le dieron toda la tierra que pudieran alambrar. En esa época era más caro el alambrado que la tierra. Entonces, si vos tenías plata para comprar alambre, te alambrabas un pedazo, era tuyo. Porque nadie, bueno, el alambre era caro, pero ¿no? Entonces, vos imagínate que esas familias de apellidos ilustres, que hoy son nombres de calles, hicieron esa acumulación originaria, por ejemplo, en esas campañas militares, ¿no? Apropiándose de grandes extensiones de tierra que luego pasaron a ser legítimamente suyas, ¿no? Entonces, la propiedad privada, según este texto de Rousseau, sería el resultado de una apropiación posteriormente legitimada con pergaminos y sellos, pero que en realidad fue inicialmente el resultado de la fuerza. Es decir, ¿no? Yo tomo esta propiedad y la reclamo para mí, la defiendo, la cerco y después me alío con los poderosos para repartirnos títulos de propiedad que certifiquen, ¿no? Que pongan mi nombre o el tuyo, ¿no? Con letras doradas y sellos que parezcan, ¿no? Que le dan como toda una seriedad, pero en el fondo
no hay otro misterio en el origen, ¿no?, de la propiedad privada. La propiedad privada para Rousseau nace de esta manera. Ahora, acá tenés algunos tips o algunas características de un pensamiento que dura hasta nuestros días, ¿no? La propiedad privada sigue siendo uno de las características del pensamiento y del derecho, de la organización jurídica de nuestros días. El individualismo, la defensa de la libertad, ¿no? Todo, incluso vos tenés partidos políticos que hacen eje en la defensa de estas cuestiones, ¿no? Y que hoy en la última elección vemos que tienen un claro perfil, incluso se identifican con estos nombres de libertarios o liberales, etc. Y lo que toman son estos pensamientos, la idea de que nosotros somos individuos libres, que además la causa de la prosperidad está en la ética del trabajo, que este trabajo, que esta salvación es individual. Muchos de estos partidos reivindican esta ética del trabajo que viene de la época ¿no?, que tiene afinidad con esta ética protestante, y aún hoy en día ¿no?, sigue presente toda esta línea de pensamiento, pero que claramente tiene su origen en la ética moderna. No es algo que nosotros hayamos visto en la ética antigua, no existía esta idea, este rol del individuo. O sea, no sé si se entiende, si he logrado explicar la relación entre la ética protestante, el espíritu del capitalismo y la conexión con Rousseau, que era un autor que aparecía mencionado y que estaba en la actividad. No sé, Fernando, si hay alguna intervención o pregunta, alguna duda que surja en el chat. Por aquí nada, aparentemente se comprendió. Está bueno preguntarnos si comparten esta visión, esta hipótesis que plantea Weber, ¿no? ¿Les parece eh, que es plausible hacer esta relación entre una forma de comportamiento, una ética determinada y el desarrollo material, por ejemplo, de una sociedad? ¿Les parece que es una relación que verificaría en la realidad, o les parece que es algo muy tirado de los pelos? ¿Qué opinan? Yo tengo una pregunta con respecto a eso. Adelante. Bueno, creo que, según mi opinión, creo que el hecho de tener una propiedad o un territorio y defenderlo, creo que puede tener que ver con los instintos del propio hombre, al igual que los animales. Por ejemplo, los animales delimitan, no sé, su territorio a través de orina, no sé qué, y lo defienden. Supongo que para el hombre es como instintivo apropiarse de un territorio y defenderlo. De hecho, hoy en día, bueno, uno tiene su casa y si alguien entra en su casa, lo que más va a querer es defenderla, o a su familia también. ¿Te parece que eso ha sido siempre así, digamos, que es algo natural, o es algo artificial, por usar esa diferenciación? El hecho de que los seres humanos nos circunscribamos a un espacio determinado. ¿Te parece que siempre fue así? Y no me imagino, por ejemplo, en una época muy antigua de un hombre primitivo, Claro. supongo que quizás encuentra una cueva y quizás la adopta como su hogar. Uh-huh. Hay muchos que relacionan este cambio en el comportamiento de los seres humanos con el desarrollo de la técnica, ¿no? y el surgimiento de la agricultura, puntualmente. Antes era inviable estar, o se supone, uno puede, digamos, acá estamos hablando de interpretaciones históricas, ¿no? Antes era lo más viable era moverse de un lugar a otro conforme las estaciones iban cambiando y
y era más fácil conseguir alimento. Después, con el desarrollo de la técnica y la agricultura, fue factible poder establecerse en un único lugar. Probablemente eso haya tenido algo que ver. Pero lo que nos Eso me interesa estoy es un poco... imaginando, profe. Lo que nos interesa es un poco poner en crisis la tesis de Max Weber, que es muy interesante, y sobre todo también habilitar la posibilidad de que haya otra forma de ver esos fenómenos históricos. Pareciera que uno cuando ve, como decía Víctor, donde se expandió más rápidamente el protestantismo versus otras religiones, ¿no es cierto?, que tenían otros valores éticos, y hoy ve cuáles son los países con un IDH más alto, y pareciera que hay relación, ¿no? Países nórdicos, Canadá, Estados Unidos, en general son países que tienen altos índices de desarrollo humano, y tienen, digamos, o han tenido la influencia que han tenido de este tipo de religión. Otros países, por ahí como los latinoamericanos, que hemos tenido otro tipo de influencia religiosa, estamos en otro ranking, digamos, en términos de desarrollo, si lo queremos medir desde ese punto de vista. Es interesante la discusión, me parece. No sé si hay alguien que nos quiera hacer algún aporte. Jorge había levantado la mano. Adelante, Jorge. Sí, yo había levantado la mano en un comienzo por el tema del trabajo que había que entregar, que ahí en el campus te figuraba hasta 200 palabras, Sí. y después tampoco me figuraba la posibilidad de poder adjuntar. Eso es así, hay que acotarse a las 200 palabras que te deja ahí en el texto, digamos. Sí, te pido por favor, porque si no es Sí, sí. inviable. Ok, ok. Bueno. Bueno, Verónica también levantó la mano. Vero, dale para adelante. No, un poco complementar lo que decía el compañero anterior con respecto a que, si bien podemos hablar de un hombre prehistórico, ¿no? No solo se diferencia ahí, sino también por cada pensador, Rousseau, Hobbes, hay un montón de pensadores según el ojo crítico con lo que se mire, ¿no? Primero por un lado y según el contexto en el que cada uno habitó, ¿sí? El tema de la propiedad y el contexto histórico, contexto geográfico, y más allá de las igualdades de oportunidades, porque esto surgió también cuando estábamos armando el práctico, decían, no, pero sí, pero no, pero esto, la igualdad de oportunidades, está quien las aprovecha y quien no, o sea, es todo muy relativo, ¿no? Así es justo, si es injusto y de dónde salió, ¿sí? Porque puedes tener dadas todas las oportunidades y no aprovecharlas. Entonces, es complejo, por eso siempre la perspectiva desde el pensador y desde uno mismo donde se mire, ¿no? Lógico, lógico. Eso que decís es muy importante, y en esa posibilidad de que haya tantas interpretaciones en este caso de una consigna puntual como la que hicimos, como grupos o como integrantes de un grupo, radica lo interesante de la actividad, que puedan intercambiar sobre eso. Lo que nos pone en discusión Weber, me parece, con su planteo y con lo que acaba de exponer Víctor, es que los valores que de alguna manera forman parte del sentido común de una sociedad, algo tienen que ver en cómo las sociedades después terminan desarrollándose. No hace falta quizás irse tan lejos por ejemplo, lo que fue el desarrollo de Estados Unidos y Canadá. Podemos verlo ahora, digamos, actualmente, qué sucede en los países asiáticos, por ejemplo, qué sucede, cómo es la cultura del trabajo en los países asiáticos respecto de otros países, digamos, ¿no? Y uno ve matices ahí y diferencias en cuanto, por ejemplo, a productividad, ¿no? Nosotros que estudiamos economía y entendemos que la productividad es como el santo grial, digamos, ¿no?, de las economías. Sabemos perfectamente que hay países que son más productivos que otros. Después podemos discutir mucho por qué, pero seguramente tengan bastante que ver, digamos, los valores que están arraigados, que forman parte de las costumbres, digamos, que esas sociedades tienen, y que... Claro, por eso el contexto, claro. Claro, claro, claro. Y de Por cómo se supuesto. aprovechan, por el tema Claro. de que tengas las oportunidades,
va en esto que decían de aprovecharlas o no, el valor moral, el valor, decir, bueno, tengo la oportunidad y la tomo, la dejo, y después el no quejarse, el decir, ay, no, pero es injusto. ¿Desde qué punto? O sea... Sí, sí. Lo interesante de todo esto es que son ideas que están en los libros, que estamos leyendo pensadores por ahí con 200 años de antigüedad, pero que sin embargo nos interpelan aún hoy, ¿no? Como decía Verónica, en las decisiones que yo voy a tomar aquí y ahora respecto de el compromiso ético que tiene la acción de cada persona, de cada uno de nosotros. Entonces, lo interesante para nosotros de estos autores es que todavía podemos discutirlos como si las ideas que están tirando, que están proponiendo para la discusión, fueran interesantes para asumir posición a favor o en contra respecto de nuestra vida cotidiana. Y eso es lo que intentamos mostrar, ¿no? Que hay un set de ideas que fueron apareciendo a lo largo de la modernidad que todavía hoy nosotros las discutimos en la calle, por ahí sin saber, ¿no? el autor o la autora a la que estamos citando, pero haciendo referencias a estas ideas que son parte del bagaje filosófico y ético de la historia, de la cultura moderna, que implica un quiebre con la ética antigua o con las ideas antiguas, y que todavía hoy dan, digamos, para discutir y para fijar nuestra posición. Si les parece, yo les quería mostrar también las otras columnas del cuadro, porque nos van a ayudar a entender cuál es el sentido, qué es lo que nosotros entendemos cuando hablamos de la ética moderna. ¿Sí? ¿Cuáles son las características que tiene la ética moderna? Y así como estuvimos hablando de la segunda columna, que son los cambios religiosos, también hemos mencionado algunos cambios científicos. Para recuperarlo brevemente, ustedes tienen audios y algunas explicaciones también en el Padlet para complementar estas explicaciones de cambios científicos, pero para decirlo resumidamente, en el siglo XVI también aparecen muchos cambios científicos. Acá hay algunas imágenes que nos muestran cómo era cuando se empezó a estudiar la circulación de la sangre, con un médico inglés, pero que se había ido a estudiar a Padua, y descubre, ¿no? mediante el experimento con cadáveres, que estaba prohibido en la Edad Media, pero que cuando la Iglesia empieza a perder poder, bueno, se recupera esa práctica que los antiguos griegos y romanos habían tenido, y había algunos manuales de medicina antiguos, pero se vuelve a estudiar el cuerpo humano y descubre, mediante un método que consiste en abrir, descomponer y mirar lo que hay adentro, ¿no? Eso Harvey lo llama el método descompositivo-compositivo, y así descubre cómo es, ¿no? la función de los distintos órganos y el sentido de la circulación de la sangre. Aplicando este mismo método descompositivo-compositivo, Copérnico y después Galileo van a postular la idea de que no es el Sol, no es la Tierra la que está en el centro del universo, ¿no? del universo conocido hasta el momento, sino que es el Sol, ¿no? Este nuevo paradigma heliocéntrico que reemplaza al paradigma geocéntrico va a ser, ¿no? denominado, este gran cambio de paradigma astronómico va a ser conocido como revolución copernicana. Todo esto nos habla
de la aplicación de un método totalmente nuevo para desarrollar el conocimiento humano, que es el método experimental, que produce la revolución copernicana, pero que sobre todo produce un nuevo criterio de validación del saber acerca de la naturaleza y que pone otra vez al individuo, al yo que investiga, al individuo que lleva a cabo una investigación, como centro de un nuevo conocimiento válido, sin tener en cuenta el criterio que se tenía en la antigüedad para validar el conocimiento como verdadero. En la antigüedad, un libro era aceptado como verdadero si coincidía con lo que decía la Biblia o con lo que decían los grandes filósofos o autores sagrados o consagrados, ¿no? Es decir, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, y un grupo de autores que marcaba, digamos así, la ortodoxia y lo que podía ser dicho, lo que podía ser pensado como verdadero. Lo que pasa con el método experimental es que surge una nueva manera de comprobar si una teoría puede ser o no aceptada como verdadera, y que es mediante el desarrollo del método y de un experimento crucial en donde yo observo si la teoría que estoy postulando coincide o no con la naturaleza, con lo que podemos observar, y no con los textos sagrados, ¿no? Entonces, el criterio de correspondencia con los textos sagrados es reemplazado por el método experimental, y ahí hay un nuevo criterio de validación del saber en donde otra vez el individuo juega un rol central. Entonces ustedes ven que en la primera columna, en los cambios científicos, aparece el yo que investiga como un nuevo rol del individuo. En el ámbito religioso, el yo del creyente como un nuevo rol, ¿no?, de la verdad de los textos sagrados. Y en el ámbito político, ya lo comentamos un poquito cuando hablábamos de los filósofos contractualistas, pero vamos a ver también un cambio muy significativo que tiene que ver con esto que tenemos acá. Cuando en la antigüedad vos le preguntabas a una persona que vivía en la Edad Media o en la Edad Antigua, ¿por qué hay que obedecer al que manda? ¿No? El que manda, el soberano, puede tener distintas formas, llamarse de distinta manera. Puede ser un señor feudal, puede ser un rey, puede ser un emperador, y en cada región el soberano tiene un nombre distinto. Pero en todas partes, ¿no?, desde que tenemos registros escritos, las sociedades y los pueblos tienen sus líderes. No vemos en la historia antigua experiencias de anarquismo. El anarquismo es, digamos, una postulación que va a aparecer en fines del siglo XIX y principios del siglo XX como una postulación teórica, pero no hay sociedades antiguas anárquicas. An quiere decir sin y argé quiere decir gobierno, ¿no? Anarquía, anarquía, anargé, es decir, ¿no? Es el anarquismo, esta idea de que podemos vivir en una sociedad donde nadie manda, es una postulación teórica que en la práctica nunca funcionó, porque no hay organización, ¿no? Es decir, cada uno hace lo que quiere ¿no? Esto trae otros problemas, más allá de que puede ser muy interesante como postulación. Pero siempre había alguien que mandaba, que podía llamarse de distintas maneras. El soberano podía ser rey, presidente, bueno, presidente con la democracia va a aparecer, pero podía ser señor feudal o emperador. Ahora, si vos te preguntabas en la antigüedad, ¿por qué hay que obedecer al soberano? ¿Por qué hay que obedecer al que manda?
La respuesta en la antigüedad era porque Dios puso a ese soberano ahí para mandar, ¿no? Es heredero de la familia tal y cual, ¿no? De una dinastía que siempre mandaron acá en esta tierra, en estos territorios, y esa familia nació para mandar, Dios los eligió para mandar, es decir, la teoría del derecho divino de los reyes, ¿no? Como esquema básico. Después había también otras explicaciones complementarias, ¿no? Pero básicamente, sí, adelante. Eso también es la justificación de, por ejemplo, por qué uno es campesino en esa época, ¿no? Claro, incluso para Aristóteles, como nosotros vimos, era la explicación de por qué eras esclavo. Naciste para ser esclavo, naciste para ser campesino, naciste para ser rey, ¿no? Naciste para... Y había esta idea, como dice Jonathan, de una metáfora naturalista, así como la cabeza es distinto al brazo y a las piernas. En el cuerpo social también hay algunos que, ¿no? Algunos nacieron para ser rodilla, algunos nacieron para ser intestino, algunos nacieron para ser el cerebro de la sociedad, otros nacieron para ser los músculos, ¿no? Algunos nacieron para mandar y nosotros nacimos para obedecer. Bueno, a mí, qué sé yo. Mi papá era carpintero, así que yo, ¿dónde iba a estar? Imagínate. Dónde me hubiese tocado. Mi familia no era de los que nacieron para mandar. Dice, Víctor, el hijo del carpintero, bueno, fuiste, me tocó serruchar. Entonces, ¿no? Estaba esta idea de que cada uno nació y tiene que, ¿no? Estar en el lugar para el cual, ¿no? En el lugar natural para el cual nació. Y si vos querés estar en otro lugar, sos un subversivo. Subvertir es vertir, ¿no? Invertir el orden, vertir de otra manera, ¿no? Invertir la pirámide jerárquica. Entonces, si el que nació para ser soldado quiere ser rey, es un subversivo, está poniendo patas para arriba a la sociedad. Ahora, hoy en día nosotros no decimos eso. Suponete que vos no votaste por el presidente que ganó las elecciones o la presidenta que ganó las elecciones. Igual es tu presidente, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué hay que obedecer al presidente o a la presidenta si vos no lo votaste? ¿Por qué lo tenés que obedecer? ¿Por qué el poder del presidente es legítimo? ¿Qué le da legitimidad hoy en día al poder del que manda, al poder del soberano? ¿Cómo contestamos hoy en día esta pregunta? ¿Por la fuerza policial? Aunque no hubiera fuerza policial, hay argumentos anteriores, ¿no? ¿Qué argumentos anteriores hay? Por la Constitución Nacional. Porque el argumento policial es cierto, policía sigue existiendo, ¿no? Pero hay un argumento por el cual se legitima y se dice que está bien que la policía te persiga a vos si no acatás el poder del soberano. ¿Y por qué está bien que la policía te persiga si no acatás el poder del soberano? Y ahí hay ¿no? ¿Se entienden? El tema es la legitimidad, que incluso legitima el uso de la fuerza de la policía, es decir, que es anterior al uso de la fuerza porque legitima ese uso de la fuerza. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué tenemos que obedecer al soberano hoy en día? Y está bien que nos muelan a palos si no lo hacemos la policía. Porque fue elegido en democracia, o sea, por algo es republicana, representativa y federal. Fue elegido en democracia. Claro, exactamente. Como dice Mariana, claro. Obvio, la ley, ¿no? La regla que legitima el poder del soberano es que lo votó la gente, que lo votó el pueblo. Que el que votó la mayoría es el legítimo soberano y el que tiene derecho a mandar, y por eso está bien que si vos lo desobedeces
te mande a la policía. Pero eso es, ¿no? Desde el punto de vista lógico, lo primero es que tiene una legitimidad por el voto y después, por lo tanto, te puede mandar a la policía. ¿Se entiende? Es como la legitimidad de la policía es derivada de esta legitimidad anterior, que es la ley de la democracia. Y vos fíjate que ahí, otra vez, tenemos, ven acá, la tercera columna, un cambio en el modo de legitimar el poder. En el ámbito político, ¿no? Vos fíjate, primera columna, cambios científicos. Segunda columna, cambios religiosos. Tercera columna, cambios políticos. ¿Qué pasó en la modernidad con los cambios políticos? Que hubo también un nuevo criterio de legitimidad del poder político, que dejó de ser el antiguo derecho divino de los reyes y pasó a ser esto que se llama la soberanía popular. Es decir, que el soberano en realidad es el pueblo que delega su poder o su soberanía en un representante, como decía Mariana. Y que ese representante tiene un poder legítimo en la medida en que obedece a sus mandantes, por eso se llama mandatario, que es el pueblo. Con lo cual, fíjate un cambio muy importante que va a tener su impacto en la ética. En la antigüedad, la legitimación del poder venía desde arriba, venía de Dios y se la daba al soberano. En la modernidad, la legitimidad del poder político viene de abajo, viene del pueblo. ¿Qué le da legitimidad al soberano? Los votos de todos y cada una de las personas que votan. Con lo cual, acá tenés otra vez el yo que vota, ¿no? Y fíjate, otra vez aparece el rol del individuo como un cambio central para entender por qué estamos en una época totalmente distinta a la época antigua, ¿no? Entonces, fíjate lo que pasa en la modernidad. En el ámbito científico, la verdad científica depende del yo que investiga, del individuo que investiga. En el ámbito religioso, la verdad de las escrituras depende de la interpretación del creyente, del yo que cree. En el ámbito político, la legitimidad del poder político depende del individuo que vota, del yo que vota. Entonces vos fíjate cómo en el ámbito científico, en el ámbito religioso, en el ámbito político, aparecen un nuevo criterio en cada uno de estos ámbitos que pone al yo, que pone al individuo, que pone al sujeto como nueva clave de la bóveda, de este arco, ¿no? De esta nueva manera de pensar, de esta nueva legitimidad, de la verdad científica, de la verdad religiosa, de la verdad política o de la legitimidad del poder político. Y finalmente, los cambios filosóficos, ¿no? Con autores como René Descartes, ¿no? Vamos a ver que también en la cuarta columna, que son los cambios filosóficos, también se va a dar un cambio revolucionario y una bisagra con todo el pensamiento antiguo, con estas ideas que nacen con René Descartes, que va a ser llamado el padre de la filosofía moderna, ¿no? Y vamos a ver por qué, digamos, qué cambio tan notable hizo para que a partir de sus ideas, un librito chiquito de 60 páginas que se llama Meditaciones Metafísicas, y que dio vuelta a la historia de la filosofía como una media. Y a partir de ese librito de 60 páginas, aparece esta idea de una filosofía totalmente nueva, la filosofía moderna, que ya verán ustedes, se imaginarán ustedes, también va a estar basada en el rol del individuo, en el individualismo o en la subjetividad moderna, ¿sí? Y entonces, en una época, si cambia la dimensión científica, la dimensión religiosa, la dimensión política y la dimensión filosófica, bueno, cambia todo, ¿no? La sinergia que se forma entre todos estos cambios que se dan de manera simultánea,
¿no? A lo largo de 100 y pico de años, es muy fuerte, conmueve la estantería y hace que se produzca un verdadero cambio de época, que por supuesto va a tener, como decíamos clases anteriores, otras dimensiones. Podríamos agregar una quinta columna y hablar de los cambios económicos, ¿no? Y podríamos agregar otras columnas más, que también son parte de los cambios que se dieron en la modernidad. Pero por lo menos, desde el punto de vista ético, estos 4 cambios configuran lo que va a ser el pensamiento moderno y lo que va a caracterizar a la ética moderna. Porque, y con esto vamos cerrando para no extendernos hoy demasiado, y en todo caso vemos las preguntas y seguiremos la clase que viene, pero imagínate lo que pensaban, lo que sintieron los modernos cuando vieron que todos estos cambios producían una revolución del pensamiento científico, una revolución del pensamiento religioso, político, filosófico, al punto que le hicieron tomar conciencia de que la humanidad había llegado a descubrir un conocimiento muy superior al de los antiguos. Hay un experimento que lleva a cabo Galileo. Galileo sube a la Torre de Pisa con 2 bolas de... Bueno, no quiero hacer chistes fáciles, pero me refiero a un experimento, ¿no?, que él hace con una esfera como del tamaño de una pelota de tenis, que pesaría más o menos 1 kilo de plomo, y otra bola grande, como de 70 kilos, ¿no? Y como todo lo que podían subir por las escaleras, subieron a la parte más alta y la arrojaron de una torre. Y lo que descubrió Galileo fue que la velocidad de la caída de un objeto no es proporcional a su peso. Los antiguos, desde la época de Aristóteles, creían que el peso más pesado iba a llegar antes al piso, ¿no? Porque al ser más pesado tenía una velocidad mayor. Lo que descubre Galileo es que las 2 esferas llegan al piso a la vez, porque la velocidad de la caída libre no depende del peso del objeto, depende de otras cosas, de la gravedad, no sé, ¿no? Lo que descubre Galileo es que algunas teorías de los antiguos estaban mal. Y eso fue una bomba en el esquema mental del siglo XVI y XVII, porque nos hizo tomar conciencia, ¿no?, a la humanidad, ¿no? Yo obviamente soy viejo, pero no tanto, pero hizo tomar conciencia de que nosotros los modernos descubrimos que los antiguos estaban afirmando teorías que estaban equivocadas, ¿no? Así como en su momento decían que la Tierra era plana, también decían que, ¿no?, que la Tierra estaba en el centro del universo y que la velocidad de la caída de los cuerpos era proporcional al peso. Y lo que la ciencia moderna descubre es que esas teorías estaban mal y que nosotros sabemos más que los antiguos. Eso le dio a la humanidad en ese momento la convicción de que la razón moderna era superior a la razón antigua. Para los antiguos, todo tiempo pasado fue mejor y la edad de oro estaba en el pasado. Por eso los antiguos eran conservadores, porque había que conservar la sabiduría del pasado, la estabilidad política del pasado, ¿no? En cambio, con la modernidad surge esta idea de que los antiguos sabían menos que nosotros y se dejaban llevar por ideas que estaban equivocadas y por creencias que eran superstición o ideas, ¿no?, cuentos o creencias que no estaban justificadas por una elaboración racional, ¿no?
Y entonces surge esta idea de racionalidad, ¿no? Como nueva fuerza de la humanidad, ¿no? La razón como nueva potencia humana que nos va a hacer tomar conciencia de que sabemos más que los antiguos, pero además que vamos a ir progresando y que vamos a ir sabiendo y investigando cada día más. Entonces, surge no solo la idea de que sabemos más que los antiguos, sino también la idea de que en el futuro las ciencias humanas van a descubrir cosas nuevas, ¿no? Entonces, surge la idea del progreso, surge una idea que es moderna, ¿no? Que es la idea de que la humanidad progresa y que va de menor a mayor, de menos a más. Surge la idea de la revolución, ¿no? La idea de un cambio que va a traer, ¿no? Porque los modernos piensan que todos estos avances en el ámbito científico, religioso, político, filosófico, también se van a poder aplicar a la forma de organizar la vida, a la forma de organización política, y que entonces vamos a lograr, ¿no? Mediante la razón humana, una sociedad mejor, una sociedad donde, mediante la aplicación de todos estos conocimientos y razones, vamos a poder dejar atrás el hambre, la miseria, las grandes hambrunas de la época medieval, y vamos a poder, ¿no? Descubrir una forma de organización política más racional, ¿no? Entonces surge esta idea de una revolución política, de un progreso y de una utopía, ¿no? De un avance hacia un ideal que cada día va a ir creciendo cada vez más y más, impulsado por la fuerza de la razón humana, ¿no? ¿Qué no podrá descubrir la razón humana? Imagínense la ilusión, la promesa de superación y de progreso que sintieron estos modernos cuando empezaron a aplicar todos estos avances científicos, religiosos, políticos, filosóficos, y se sintieron poderosos, ¿no? Se sintieron, ¿no? como que manejaban una fuerza que le daba la racionalidad humana que no había existido nunca en la humanidad y que les iba a permitir, de alguna manera, ¿no? Dominar la tierra, racionalizarla, poner al servicio de la razón humana las fuerzas de la naturaleza. Imagínate lo que sintieron los primeros físicos, los químicos, cuando empezaron a descubrir ¿no? que podían leer las leyes de la física, la química, después van a descubrir la electricidad, ¿no? Entonces, la razón humana nos estaba dando toda una potencia de desarrollo, de progreso, que hizo creer a estos hombres del siglo XVII, la mayoría eran hombres, obviamente, del siglo XVII, que estábamos a las puertas de una sociedad completamente nueva, de una ética completamente nueva, de una filosofía completamente nueva. ¿Por qué? Porque la razón humana iba a cambiar la ciencia, la religión, la política, la filosofía, y nos iba a llevar a un mundo mejor, a un mundo sin explotación del hombre por el hombre, o sin sufrimiento, sin pobreza, ¿no? Entonces, la humanidad empezó a soñar con una nueva filosofía, con una nueva política, con una nueva religión, con una nueva ciencia, y entonces acá tenemos las bases de la ética moderna, que se piensa a sí misma como una ética racional, como una ética basada en todas estas potencias de la razón humana. No sé si logré transmitirles este pantallazo general de las características de la ética moderna basados en este cuadro de 4 columnas, digamos, y las ideas que hay detrás, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer. Si les parece, por hoy me parece que ya les quemamos
la cabeza suficientemente y pusimos a circular algunas ideas para discutir y, digamos, como un vuelo de pájaro sobre algunas características generales de dónde sale toda esta caracterización del pensamiento moderno y de la ética moderna. Muy interesante, Víctor. No tenemos muchos comentarios en el chat. Acá un compañero hacía un paralelismo con los grandes cambios en las formas de producción que se empiezan a ver a partir de la revolución industrial en Inglaterra y posteriormente, ¿no? También es un fenómeno contemporáneo a lo que viene describiendo Víctor. Y no sé si hay algún comentario que quieran hacer. Acá veo Flavio, en su momento había levantado la mano, no había dicho nada. Verónica, ¿quieren hacernos algún aporte para ir cerrando? ¿Estamos bien? Yo le quería hacer una consulta más técnica, no con respecto al material. La última clase, no la encontré en el Padlet. ¿La subieron o no la subieron? O algún otro lado, porque la quise rever porque yo estaba con una conexión de datos media fallida y se me cortaba Sí. todo y la quise rever y no la encontré. Sí, Estamos fíjate, hablando... Verónica, la subí ayer, así que fíjate, por ahí si te fijaste antes, no estaba Claro. subida todavía, pero ayer la subimos, están en el Padlet los dos, en un momento se cortó, así que es un Zoom largo que tiene una primera parte de 1 hora y un pequeño pedacito de 10 minutos más. Están los dos al principio con la fecha del 14/9, que fue la última clase. Claro, claro. Buenísimo, ahora lo voy a buscar. Muchas gracias. Por nada. Flavio, ¿querés hacer algún comentario? Y tenemos una pregunta acá de Lourdes, que nos consulta cómo articular el pensamiento de Weber con el de Rousseau. También es una pregunta interesante. Dale para adelante, Flavio. Una pregunta de esta época tan de giro copernicano que estamos hablando. ¿Podemos decir que en esta época, más que en las anteriores, se dieron muchas rupturas en lugar de continuidades, tanto en el pensamiento? Pienso que, a ver, en todo lo que es la Edad Media, por ahí hay una continuidad, y hasta los principales pensadores de la Edad Media retoman, ¿no?, clásicos, ¿no? Uno no puede imaginar, qué sé yo, a San Agustín sin Platón, a los tomistas sin Aristóteles, aunque sean traducciones y lo que sea. Acá podemos hablar que se dan más como rupturas, como bueno, cortemos con esto que venía y vamos a barajar de nuevo. Sí, por supuesto, Flavio. Tan es así, que surge incluso un nuevo nombre, que es los modernos. Es decir, cuando surge en Italia y moderni, somos nosotros que no somos los antiguos. Es decir, hay una clara sensación de ruptura. Y la ruptura es festejada. ¿Por qué? Porque había cierto agotamiento y cierto hartazgo con todo el mundo heredado de la Edad Media y en el Renacimiento empieza a aparecer fuertemente la necesidad de cortar con esa tradición antigua, de rebelarse contra, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel filosófico, la escolástica estaba gastada, ¿no? Se había convertido en una repetición que ya daba para la burla, como hace Molière en el Enfermo Imaginario, cuando, ¿no?, se burla de los estudios de medicina de la Edad Media, diciendo que en realidad no explicaban sin explicar, porque repetían silogismos, ¿no? Entonces le preguntaba ¿por qué el opio hace dormir? Y el médico contesta, porque tiene una virtus dormitiva. Con lo cual es como decir, ¿por qué el estómago digiere la comida? Porque tiene una virtus digeritiva. ¿Por qué el automóvil se mueve? Porque tiene una virtus movitiva. Es decir, ¿por qué la computadora computa o procesa? Porque tiene una virtus computativa. Es decir, ¿no? Y se burlaban de toda la filosofía medieval y escolástica. Con lo cual, tal como dice Flavio, ciertamente había en el Renacimiento y después en la modernidad la necesidad de cortar
Y por eso, en el artículo de Kant, que se llama ¿Qué es la Ilustración?, que es un poquito, ¿no?, después, en el siglo XVIII, contesta esa pregunta diciendo: la Ilustración es la época donde vivimos nosotros, y es la primera vez que un filósofo escribe sobre su presente. Todos los filósofos siempre escribían sobre el pasado. En el siglo XVIII, Kant, con ese artículo que se llama ¿Qué es la Ilustración?, es la primera vez que en la historia de la filosofía un filósofo escribe sobre su presente y define ese presente de la siguiente manera. Dice: la Ilustración, esto que estamos viviendo ahora en pleno siglo XVIII, es la época en la que cortamos con la época anterior, que era la época donde nos manejábamos como si fuéramos niños, como si fuéramos infantiles, con una mentalidad infantil en donde otro pensaba por mí. Entonces, la época de la Ilustración es la época, dice Kant, en donde superamos la culpable minoría de edad que teníamos en la Edad Media y antes, donde creíamos cosas que otros habían pensado por nosotros. Aceptábamos como verdadero algo que no habíamos cuestionado racionalmente. Por eso, el lema de la Ilustración, dice Kant, es sapere aude, que en latín quiere decir atrévete a saber. La Ilustración, que es el corazón de la modernidad, es decir, después de René Descartes viene Kant, y nosotros vamos a ver que ahí, Descartes-Kant, está la clave de la ética moderna, de la ética racional moderna, ¿no?, que lo vamos a ver la próxima clase. Pero lo que dice Kant es, el lema de la época que estamos viviendo es: atrévete a saber. Es decir, atrévete a cortar con la antigüedad y a manejarte por tu propia razón, cortando con toda la tradición antigua y analizando, cuestionando cualquier propuesta ética, filosófica, política, científica, bajo la luz de tu razón individual, ¿no? Y entonces, claro, como dice Flavio, ciertamente había, o se caracteriza el pensamiento moderno, este espíritu, ¿no?, de ruptura y este espíritu fuertemente revolucionario. Por eso la revolución va a ser otra de las grandes ideas modernas, ¿no? Y te consulto, Víctor, para completar esto, y Fer. Esta ruptura, y en todos estos aspectos, ¿no?, de los que veníamos hablando, el religioso, el político, puede ser que tenga como hilo conductor que sacamos de Dios a Dios del centro y ponemos al hombre, este antropocentrismo que irrumpe y que va, digamos que el sol va a empezar a girar tomando esta idea copernicana alrededor del hombre. Puede ser que... sí, de hecho, eso lo dicen muchos autores. Claro, por ejemplo, eso. Kant dice eso que vos estás diciendo, ¿no? Kant dice: la revolución copernicana se dio en la ciencia, pero también en la filosofía, por esto que vos decías. Pero ojo, porque no todos los autores coinciden y no todos dicen lo mismo. Si vos lees a Marx, te va a decir, en realidad el hilo conductor no es Dios sí, Dios no, sino el esquema económico, ¿no? El esquema económico es la superación dialéctica del capitalismo que desplazó al feudalismo. Entonces, depende del autor que vos sigas, ¿no? Vas a tener un hilo conductor diferente. Yo te podría decir que sí, pero sería injusto porque estaría, digamos, dando mi opinión, pero más allá, ¿no?, más allá de eso depende del autor que vos tomes. Si vos tomás a los autores cristianos, te van a decir, ¿no?, te van a hacer una lectura. Si vos tomás a los autores marxistas, te van a decir otra lectura. Si vos tomás a los postestructuralistas, te van a decir que el hilo conductor fue otro. Entonces, eso que vos planteás es parte del debate, porque se puede contestar de acuerdo a la ideología de cada uno de diferentes maneras.
Entonces, yo te puedo decir mi opinión o la opinión de los autores que a mí más me gustan, pero hay que saber que eso es discutible, ¿no? Que hay autores que dicen cosas distintas. Ok. ¿Puedo sumar algo de Flavio? Muchas gracias. Sí, Verónica, adelante. Que un poco por ahí nos lleva un poco al hoy, a la parte científica, a cómo trata de derrocar el comienzo del universo, de dónde viene, el eslabón perdido, cómo la parte científica, siempre claramente enfrentando todo este descreimiento, ¿no? O sea, de lo que uno tiene desde lo religioso, desde lo cultural, desde siempre el método científico tratando de romper esa barrera a través desde lo antiguo al hoy, ¿no? Pues como pasó con Copérnico, como sigue pasando y como va a pasar más adelante. Totalmente, totalmente. Pero ahí, por ejemplo, vos tenés, eso tiene que ver con lo que se llama la epistemología o la filosofía de la ciencia. Y vos ahí tenés posiciones diferentes. Por ejemplo, Thomas S. Kuhn, con sus teorías de los paradigmas, lo va a explicar de una manera. Lakatos lo va a explicar de otra manera. Feyerabend, desde el anarquismo epistemológico, lo va a explicar de otra manera. Otras teorías, como Karl Popper, ¿no? Lo van a explicar de otra manera. Entonces, ahí se abre un abanico y siempre nosotros somos cuidadosos, cuando estamos en rol de profesor, de explicarles que hay muchas verdades, que lo que estamos diciendo nosotros no es la única voz. Entonces, no, ¿vieron? Nosotros siempre somos cuidadosos de no bajar línea diciendo que en este tema solamente se puede creer o decir o pensar esto que estamos diciendo nosotros y ninguna otra cosa, y cualquier otra opinión es absurda o no es científica, y eso no es verdad. Entonces, digamos, para cumplir con estos cuidados, nosotros tenemos que decir, por lo menos por ahora, hasta que no estén a la vista otras explicaciones, que acá hay un abanico de respuestas posibles y que cada una de las respuestas que vos podés encontrar en distintos autores y autoras tiene un posicionamiento filosófico, ideológico distinto, y hay para todos los gustos. Entonces, bueno, tenemos que ser cuidadosos con ese abanico de posibilidades para que después ustedes decidan, bueno, dónde quieren pararse, dónde quieren, ¿no? qué línea quieren seguir de acuerdo a sus propias ideas y convicciones. Muy bien, si les parece, seguimos con este tema de las características de la ética moderna, de la ética racional, explicando lo que va a continuar con Descartes y Kant la próxima clase. ¿Les parece bien? Profesor, una preguntita, perdón. Sí, adelante. Lo que vimos hoy es el nacimiento de la sociedad civil, ¿es así? Porque me perdí con el título. Sí, claro. ¿Y eso, claro. ¿De qué texto lo vemos? ¿De Rousseau? Lo vemos en Rousseau, también se conectó con lo que vimos de la ética protestante, de Max Weber, lo vemos en el texto de Itinerarios de la Modernidad de Casullo, lo vemos en el texto de Kant, que también tenemos, o sea que estamos viendo uno de los nudos de la segunda unidad que se conecta con muchos autores, ¿sí? Y que van abriendo. ¿No? ¿Cómo? Perdón. No, ¿está en la bibliografía para después poder leerlo? Claro, sí, sí. Todos estos autores que fuimos mencionando están en la bibliografía y también tenés en el Padlet explicaciones de cada uno de ellos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un placer como siempre. Perdón, profesores, había quedado en el chat la pregunta de Lourdes. ¿Te acordás, Fernando, que habías dicho la de articular el pensamiento de Weber con el de Rousseau? Tienes razón, Flavio, sí, sí. Sí, sí. Ambos podemos hacer parecidos y diferencias. Ambos autores
rescatan el rol del individuo y el individualismo, y son autores que van a avanzar sobre la explicación del liberalismo moderno, del individualismo moderno. Rousseau va a ir por el lado del contrato social. Vieron que su obra más conocida es El contrato social, y va a decir cómo se constituye el nacimiento de la sociedad civil mediante un contrato de todos con todos, ¿no? Porque nosotros explicamos el rol del yo, el rol del individuo, que es como un átomo de poder. Esos átomos no pueden nada si no se juntan con otros átomos, ¿no? Entonces, ¿cómo nace la sociedad civil? Por un pacto de cada uno de esos yoes con otros, y en donde se ponen de acuerdo para elegir a uno que mande, ¿no? El contrato social es esto: si nosotros seguimos digamos, sin pactar, no hay orden social, no hay orden civil. Entonces, el origen del orden civil está en este pacto o contrato, por eso llaman contractualistas, mediante dejamos de ser individuos solitarios y nos convertimos en una comunidad. Pero ahí vos te das cuenta que el individuo es anterior a la comunidad, ¿no? Estaba cada uno por su lado, nos juntamos, pactamos y elegimos a un soberano que mande, y a partir de ahí tenemos un orden político, ¿no? Un orden social. Max Weber también va a dar cuenta de todo este proceso, es posterior a Rousseau, es, ¿no?, 100 y pico de años posterior, casi 200, y es un sociólogo. Max Weber no da una teoría del orden social. Lo que él describe es cómo el protestantismo, en el texto que nosotros vimos, ¿no? Después, bueno, tiene otros textos muy importantes, cómo el protestantismo está asociado con este liberalismo inicial, con este individualismo, pero también con una ética que está a la base de la prosperidad inglesa y norteamericana, y cuál es la relación entre el capitalismo y la ética protestante, ¿no? Entonces, ambos autores, digamos, trabajan sobre la descripción de esta mecánica del individuo en la economía liberal capitalista de la primera revolución industrial, ¿no? de la formación de esos conceptos del primer capitalismo. Muy bien, ahora sí, me parece que hemos agotado todas las consultas del chat. Si les parece, y vos estás de acuerdo, Víctor, dejamos acá. ¿Hay que hacer alguna actividad, profes, para la semana que viene? No para la otra, pero te sugiero siempre mirar el cronograma, ahí está todo bien detallado. Perfecto. Gracias, profesores. Por nada. Muchas gracias, como siempre. Buena semana. Gracias, Gracias. igualmente, Flavio, a todos. Un abrazo. Cuídense. Muchas Chau, chau. gracias.